En el desierto de Kandahar, el viento soplaba con un sonido que recordaba a un lamento humano. Era un susurro largo y seco que arrastraba consigo la arena caliente y los ecos de los que alguna vez habían caminado por allí y nunca regresaron. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas afiladas, tiñendo el horizonte con un rojo metálico. A esa hora, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, los soldados sabían que era mejor no alejarse del campamento. El sargento Thompson miró su reloj, las 18:47. «Una patrulla más», murmuró, mientras cargaba su fusil M4. Su escuadrón, 5 hombres en total, se preparaba para una operación de reconocimiento en una zona que el mapa marcaba como vacía, pero que los aldeanos cercanos llamaban el Valle del Silencio. Decían que nadie debía entrar allí después del atardecer, que algo habitaba en esas grietas de roca y polvo, algo que no tenía sombra ni nombre. El traductor afgano, Rhyme, se persignó antes de subir al vehículo un B. No era cristiano, pero el gesto era universal: miedo. «Sargento, los ancianos dicen que en ese valle vive un demonio. Un ser que camina de noche y se alimenta del sonido». Thompson rió, intentando ocultar su propia inquietud. «Si ese demonio existe, hoy le enseñaremos lo que es el ejército de los Estados Unidos». El convoy se puso en marcha, dejando atrás la base. Las ruedas del Humvee trituraban piedras y huesos secos de animales que nadie sabía de dónde venían. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, como si el calor pesara. La radio empezó a emitir interferencias, un ruido blanco que aumentaba cada vez que se acercaban al valle. El soldado Miller, que conducía, ajustó el volumen. «Señor, ¿oye eso? Es como si alguien respirara en el canal». Thompson frunció el ceño. «Debe ser una falla del transmisor». Pero Rhyme negó con la cabeza. «No, señor. Ese sonido no viene de la radio. Está afuera». El silencio volvió, solo interrumpido por el zumbido del motor. El paisaje se extendía árido, sin vida. Pero a la derecha, entre las sombras de unas colinas bajas, algo parecía moverse. Primero, como un espejismo. Luego, más definido, una figura alta, demasiado delgada para ser humana. Se detuvo, inmóvil, mientras el vehículo pasaba. Thompson la vio de reojo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Alto», ordenó. Todos descendieron, levantando polvo con las botas. La figura había desaparecido. Solo quedaban las huellas, largas, hundidas, con una forma extraña. No eran de hombre, ni de animal. «¿Qué demonios?», murmuró el cabo Ruiz. Nadie respondió. De repente, el viento cambió. Se levantó una ráfaga fría, imposible en pleno desierto. Rhyme cayó de rodillas, murmurando una oración en pasto. Thompson intentó levantarlo, pero el traductor lo miró con ojos aterrados. «Ya nos vio. Cuando lo ves, ya no puedes volver». Un sonido agudo cortó el aire. No era un disparo ni una explosión, sino algo más profundo, casi vibrante, como si el suelo cantara. Los soldados apuntaron sus armas hacia la nada. En ese instante, la figura volvió a aparecer, más cerca. Era alta, cubierta con un velo de polvo que parecía moverse por sí solo. Su rostro no tenía, solo un hueco oscuro donde debería haber ojos. Miller apretó el gatillo. 3 disparos retumbaron y se perdieron en la noche. Cuando el humo se disipó, no había nada. Ni sangre, ni cuerpo, ni rastros. Solo el silencio, más pesado que nunca. Regresamos a la base. Ahora. Thompson intentó sonar firme, pero su voz temblaba. Subieron rápido al vehículo y arrancaron, pero el motor empezó a fallar. La aguja del combustible descendió como si un agujero invisible drenara el depósito. Miller golpeó el tablero. «No entiendo. Estaba lleno hace una hora». Ray miró por la ventanilla y susurró algo que heló la sangre de todos. «Nos está siguiendo». A lo lejos, en el espejo retrovisor, una sombra se movía a la misma velocidad que ellos. No corría, flotaba. Su forma se distorsionaba, como humo atrapado en un torbellino. Thompson gritó: «Acelera, maldita sea». Pero el motor murió. El vehículo se detuvo en seco. La oscuridad los envolvió. El viento se detuvo también, y el silencio se volvió absoluto.
Miller intentó encender el motor una y otra vez, sin éxito. No responde. Esa mañana, el campamento despertó envuelto en una calma artificial. El sol brillaba demasiado. El aire estaba tan quieto que incluso el humo de las cocinas subía en líneas rectas. Nadie hablaba del incidente de la noche anterior. Los reportes oficiales dirían que la patrulla Bravo había sufrido una falla mecánica y que el soldado Miller había muerto por paro cardíaco durante una operación de reconocimiento. Pero todos sabían que eso era una mentira. El sargento Thompson se miró en el espejo metálico del baño. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. No había dormido nada. Todavía podía sentir el peso de la arena en sus pulmones, el eco de aquella voz que lo había llamado por su nombre sin tener boca. Tú viniste, demasiado lejos. Esa frase lo perseguía como un zumbido. Golpearon la puerta. Era Ruiz. Señor, el capitán quiere verlo en el centro de mando. Thompson se enjuagó la cara, respiró hondo y salió. El aire del desierto olía diferente, como si algo en el viento hubiera cambiado. En la tienda del mando, el capitán Hall revisaba los mapas. Sargento, necesito su informe completo. Hay inconsistencias en los datos del GPS. Sí, señor. La señal se perdió por interferencias. Y Miller sufrió un colapso. El capitán levantó la vista. Colapso, sin disparos, sin contacto enemigo. Thompson dudó. No, señor. Nada visible. Hall frunció el ceño. Nada visible, repitió la frase, como si pesara cada palabra. Luego añadió, hay algo más. Los sensores térmicos de vigilancia registraron movimientos en el perímetro entre las 22 y las 23. Pero no había patrullas activas. ¿Puede explicarlo? Thompson sintió un escalofrío. No dijo nada. El capitán lo observó en silencio durante unos segundos, y finalmente soltó. Descanse por ahora, sargento. Pero quiero una segunda patrulla al mismo sector mañana. Quiero saber qué demonios hay en ese valle. Cuando Thompson salió de la tienda, Rhyme lo esperaba afuera. Van a volver, ¿verdad? El sargento asintió con gesto cansado. No tengo elección. Rhyme bajó la mirada. Si vuelven allí, no saldrán todos. Esa noche, el desierto parecía más oscuro que nunca. Desde su litera, Thompson escuchaba pasos fuera de la tienda. Se asomó, pero no había nadie. El viento soplaba débilmente, arrastrando arena contra las lonas. Al volver a mirar hacia adentro, se dio cuenta de que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Y en la neblina, se formaron letras lentamente. Thompson. El corazón se le detuvo. Se giró bruscamente, apuntando con su arma, pero solo encontró el vacío. Al limpiar el espejo, la palabra había desaparecido. A la mañana siguiente, la patrulla partió otra vez. Esta vez eran 4. Thompson, Ruiz, un nuevo soldado llamado Carter, y Ryan como traductor. Nadie decía nada durante el trayecto. El sol golpeaba fuerte, y aún así, el aire se sentía frío. Al llegar al Valle del Silencio, el GPS volvió a fallar. Las brújulas giraban sin sentido. Thompson bajó del vehículo y ordenó explorar a pie. Carter, el más joven, caminó unos metros adelante, grabando con su cámara. Este lugar me pone los pelos de punta, murmuró. Solo haz tu trabajo, soldado, respondió Thompson. Pero entonces, Carter se detuvo en seco. Señor, hay algo aquí. Frente a él, medio enterrado en la arena, había un casco oxidado con el logotipo de la Fuerza Aérea. Cuando lo levantó, descubrió dentro una mandíbula humana. En el interior, había arena, pero también una cinta metálica grabada con letras borrosas. F-16, 2002. Eso es imposible, dijo Ruiz. No hay registros de accidentes aéreos en esta zona. Rhyme se agachó y tocó la arena. Estaba fría, como hielo. No todo lo que desaparece lo hace por causas naturales. De pronto, la radio comenzó a emitir un susurro estático, interrumpido por una voz femenina distorsionada. No eran palabras claras, sino una melodía, un canto, la misma voz que Thompson había escuchado aquella noche. Carter bajó la cámara. ¿Escuchan eso? Parece una canción. Thompson lo agarró del brazo.
Apaga la radio. Ahora. Pero la señal aumentó. De los altavoces salió un sonido que hizo vibrar el aire, como si algo invisible se acercara. Rhyme empezó a rezar. Ruiz retrocedió, apuntando hacia la nada. Y entonces, la arena frente a ellos comenzó a levantarse, como si algo caminara debajo de la superficie. Las dunas temblaban, las piedras se movían solas. Carter gritó: «¡Contacto visual!». Pero no había nada tangible, solo un torbellino de polvo que se elevó varios metros y tomó forma. Una silueta humana, translúcida, emergió del remolino. Su cuerpo parecía hecho de humo y luz. No tenía ojos, pero su rostro apuntaba directamente a Thompson. Y habló, con una voz que no pertenecía a este mundo. «Dijiste que volverías». Carter disparó, pero las balas pasaron a través del espectro. El aire se volvió denso, y un olor metálico llenó el lugar. Ruiz cayó al suelo, sujetándose la cabeza. «Está en mi mente, señor, está dentro». Rhyme gritó algo en su idioma y lanzó un puñado de arena hacia la figura. Por un segundo, el viento se detuvo. El espectro se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto. Carter respiraba agitadamente. ¿Qué diablos fue eso? Thompson lo miró, pálido. Algo que debería haberse quedado enterrado. Comenzaron a retirarse, pero Rhyme se quedó atrás, observando el horizonte. Ella no quiere matarlos. Quiere que escuchen. ¿Escuchar qué?, preguntó Thompson. Rhyme respondió con un hilo de voz. La historia que nadie contó. A medida que regresaban al vehículo, vieron algo nuevo. En una roca cercana, había marcas, símbolos tallados profundamente, formando una especie de espiral. En el centro, una figura alargada con brazos extendidos. Carter la grabó con su cámara. ¿Qué significa? Rhyme respondió. Es antiguo. Muy antiguo. Dice, donde el viento no se detiene, el alma tampoco. Esa frase quedó resonando en la mente de Thompson durante todo el camino. Cuando llegaron a la base, el capitán Hall los esperaba. ¿Qué encontraron? Ruinas, señor. Nada más. Y el ruido en la radio. Interferencias. El capitán no pareció convencido. Carter, quiero ver esa grabación. El joven entregó la cámara, pero al reproducirla, la imagen estaba distorsionada. Ruido, sombras, y una figura borrosa que parecía moverse entre los soldados. Un rostro sin ojos que se acercaba al lente. Hall detuvo el video y lo miró con incredulidad. ¿Qué clase de broma es esta? Eso fue lo que vimos, señor, dijo Thompson con voz firme. Esa noche, mientras todos dormían, Carter fue despertado por un murmullo. Abrió los ojos y vio una silueta frente a su litera. Una mujer hecha de arena, observándolo. No se movía. Solo repetía una palabra que no entendía. Carter gritó, pero nadie respondió. Cuando los demás llegaron, la litera estaba vacía. Solo quedaba un montón de arena y la cámara encendida, grabando sola. Thompson revisó el video. En él, Carter dormía tranquilamente. Luego, la figura apareció detrás de él, tocándole el hombro. Su cuerpo se disolvió en polvo. La cámara cayó al suelo y la imagen se apagó. El capitán Hall ordenó búsqueda inmediata, pero nunca encontraron el cuerpo. Solo rastros de arena que llevaban hacia el desierto. Al amanecer, Rhyme se acercó al sargento con los ojos enrojecidos. Se lo dije. Ella elige a los que no creen. Thompson se frotó el rostro, exhausto. ¿Qué quiere de nosotros? Rhyme miró al horizonte. Quiere que alguien recuerde su nombre. Fue una mujer, hace mucho. Mataron a su familia en este valle. Su alma quedó atrapada entre los vientos. Cada vez que los soldados pisan su tierra, ella despierta. El sargento lo miró fijamente. Entonces hay que liberar su espíritu. Rhyme negó con la cabeza. Nadie libera al viento, sargento. Solo se sobrevive a él. Esa noche, el viento volvió a soplar fuerte. La arena se colaba por las rendijas de las tiendas, y todos sintieron la misma presencia. Thompson salió con su linterna. En la distancia, sobre una colina, la vio otra vez, la figura femenina, inmóvil, mirando hacia la base. Y sobre la arena, a su alrededor, se formaban letras con el polvo movido por el viento.
Thompson las leyó con dificultad. Decían: no me olvides. El amanecer llegó cubierto de una neblina amarilla. La base se sentía diferente, como si el aire pesara más. Los soldados hablaban en voz baja, evitando mencionar el nombre de Carter. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que lo que había ocurrido no tenía explicación humana. Thompson caminaba por el campamento con la mirada fija en el horizonte. Sentía que algo lo observaba desde la distancia, algo que no necesitaba ojos para verlo todo. Rhyme lo alcanzó con paso apresurado. Anoche la viste otra vez, ¿verdad? Thompson asintió sin hablar. Entonces ya no se detendrá, dijo el traductor, con resignación en la voz. Una vez que ella elige a alguien, lo sigue hasta el final. El sargento no respondió. Sabía que Rhyme tenía razón. Desde aquella primera noche en el valle, la figura lo perseguía en sueños y en vigilia. La escuchaba en el viento, en los zumbidos de la radio, incluso en el golpeteo del metal cuando el viento soplaba fuerte. Una voz, femenina, distante, pero cada vez más clara. Recuérdame. En el centro de mando, el capitán Hall estaba furioso. He perdido 2 hombres y no tengo respuestas. Si alguien me habla otra vez de fantasmas, los envío de regreso a casa esposados. Thompson se mantuvo firme. Con todo respeto, señor, eso que hay en el valle no es un enemigo común. No dispara, no sangra, no se ve, pero mata. Hall lo miró con frialdad. Entonces destruiremos el valle. Ordenaré un bombardeo aéreo. Rhyme se adelantó. Si lo hace, liberará algo peor. La tierra misma se volverá contra ustedes. El capitán lo ignoró. La orden está dada. En 0800 horas, el cielo caerá sobre ese maldito lugar. Pero nada salió como esperaban. A las 7:58, los cazas despegaron. Desde la base, Thompson observaba las estelas blancas cruzar el cielo. 2 minutos después, el primer misil impactó. El sonido retumbó por todo el desierto, levantando una nube de polvo que cubrió el horizonte. Cuando el humo se disipó, el valle seguía allí, intacto. Las comunicaciones se cortaron. Las pantallas de los radares se llenaron de interferencias. Y una voz femenina comenzó a sonar por todos los canales, repitiendo una misma frase en un idioma que nadie reconocía. Los técnicos intentaban desconectar los equipos, pero la señal seguía. Rhyme se llevó las manos a los oídos. Es ella. Les dije que no la provocaran. Thompson corrió hacia el capitán. Tenemos que evacuar. Hall lo empujó. Nadie se mueve. Esto es una operación militar. Entonces, el suelo tembló. Las torres de vigilancia se estremecieron. De la arena surgieron grietas, largas, profundas, y de ellas comenzó a salir un polvo espeso, casi líquido, que se movía como si tuviera vida. El viento cambió de dirección, soplando desde el valle hacia la base. Los soldados intentaron asegurar las tiendas, pero el aire se volvió helado. Algunos comenzaron a gritar, señalando al horizonte. La figura estaba allí otra vez, más clara que nunca. Caminaba entre la tormenta, sus movimientos lentos, majestuosos, como si el propio desierto la obedeciera. Las luces se apagaron. El generador falló. Solo quedaba la luz tenue del amanecer filtrándose entre la arena. Thompson gritó órdenes. A posiciones defensivas. Mantengan la calma. Pero su voz se perdió entre los rugidos del viento. Vio como un soldado era levantado del suelo por una ráfaga invisible y lanzado varios metros lejos, cayendo sin vida. Otro disparaba sin control hacia la nada. Rhyme cayó de rodillas, recitando versos antiguos, y entonces Thompson la vio. A la mujer, a pocos metros de él. Su cuerpo ya no era arena, sino algo más definido. Tenía rostro, pálido, cubierto de grietas. Sus ojos eran 2 huecos negros que parecían absorber la luz. Ella habló con una voz que vibraba en el aire. Me quitaron mi nombre. Me enterraron sin recuerdo. Ustedes caminan sobre mis huesos. Thompson dio un paso adelante. ¿Qué quieres de nosotros? La figura extendió una mano. Memoria. Rhyme gritó. No la toques. Pero ya era tarde. Thompson sintió el frío más profundo que había sentido en su vida. La escena se volvió borrosa. Todo desapareció. De pronto,
Se encontró en otro tiempo. El mismo valle, pero sin base, sin soldados. Solo aldeas destruidas, humo, fuego. Escuchaba gritos, veía cuerpos cubiertos de polvo. Y entre ellos, una mujer sostenía a su hijo muerto, llorando. Soldados extranjeros pasaban a su lado sin mirar. Uno de ellos arrojó gasolina y prendió fuego. La mujer gritó hasta quedarse sin voz, y cuando cayó, su sombra se mezcló con la arena. Thompson comprendió. Aquella figura no era un demonio. Era un eco del pasado. Una víctima que nunca tuvo descanso. Cuando volvió en sí, estaba de rodillas frente a ella. La base ardía en caos. Rhyme lo miraba desde lejos, temblando. ¿Qué viste?, le preguntó. Lo que hicimos, respondió Thompson, con la voz rota. La figura se inclinó hacia él y susurró. Di mi nombre, y me iré. ¿Cuál es?, preguntó Thompson. Lo olvidaron. Rhyme se levantó lentamente. Su nombre está en las rocas, donde grabaron los símbolos. Era Asa. Significa esperanza. Thompson repitió el nombre en voz alta. Asa. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio. La figura lo miró una última vez, y una lágrima, hecha de arena brillante, cayó desde su mejilla antes de desvanecerse. El cielo recuperó su color. La radio volvió a emitir señales. Las grietas del suelo comenzaron a cerrarse, pero la base estaba destruida. Los aviones caídos, las torres en ruinas. Solo quedaban unos pocos sobrevivientes. Rhyme se acercó al sargento. «¿Lo hiciste?» Thompson negó con la cabeza. «No, solo recordé lo que el mundo quiso olvidar». Días después, las fuerzas de rescate llegaron al sitio. Encontraron el campamento vacío, cubierto por una fina capa de arena. No había cuerpos, solo los cascos, las armas y una grabación hallada en un dron que aún transmitía. En el video, se veía a Thompson de pie frente al valle, mirando al horizonte, y una voz femenina decía suavemente, «Gracias». El reporte oficial clasificó el incidente como tormenta de arena masiva con pérdida total de personal. Ningún documento mencionó a Asa, ni al Valle del Silencio, pero los soldados que fueron enviados luego a patrullar la zona dijeron que algunas noches, cuando el viento soplaba del este, se escuchaba una voz entre la arena, cantando una melodía triste. Rhyme desapareció tiempo después. Nadie supo si volvió a su aldea o si el desierto lo reclamó también. Pero una carta fue encontrada entre sus pertenencias. En ella, escribió, «No existen los fantasmas, solo las memorias que se niegan a morir. Y en Kandahar, el viento las mantiene vivas». Años más tarde, un periodista militar viajó a Afganistán y encontró aquel valle. No había señales del conflicto, ni restos de la base, pero en las rocas aún se podía leer una inscripción desgastada por el tiempo. «Aquí duerme Asa, la que fue esperanza». El hombre levantó la cámara para filmar, pero antes de presionar el botón, escuchó algo detrás de él. Un murmullo suave, casi un suspiro. «Recuérdame». Giró la cámara, pero no había nadie. Solo el viento, arrastrando la arena en círculos perfectos, como si el valle aún respirara. Esa grabación nunca se publicó, pero los pocos que la vieron juraron que, durante un segundo, se podía distinguir una silueta femenina reflejada en el lente, y que en su mirada vacía se escondía toda la historia que el mundo decidió enterrar. Porque en Kandahar, las almas no descansan. Solo esperan que alguien las recuerde.